Hola de nuevo, compañeros de YouTube. Bueno, aquí tenemos otro vídeo del 737 y tal como os comenté en el último vídeo que subí, pues si en el último vimos el cost index, pues y os dije que en este veríamos todo el tema del fuel, pues aquí estamos, vamos con él. Entonces, del tema del fuel vamos a ver dos cosas, a desarrollar dos facetas. Primero, la normativa, es decir, qué es lo que yo tengo que contemplar cuando calculo el fuel, y sabiendo lo que tengo que contemplar iremos y calcularemos el fuel con diversas herramientas, o diversos métodos o como lo queréis llamar. ¿Ok? Bien, el índice. Empezaremos con la normativa, para tener bien claro qué es lo que tiene que incluir el fuel y en qué apartados, etcétera. Bien, entonces lo calcularemos y como os he dicho con diversos procedimientos, herramientas, como lo queréis llamar. Ya lo cuento ahora y así no lo tengo que contar o no lo contaremos después. Eh, una forma que es utilizando el manual oficial de Boeing para el 737-800, el famoso FPPM. Este famoso FPP tal es difícil de encontrar, si os metéis por internet hay problemas de propiedad, etcétera, etcétera. Siendo muy difícil encontrarlo en internet, pues bueno, si sois yo no lo puedo poner aquí, pero de una forma con constancia y tal. Entonces, qué hay en este manual? Están todas las gráficas, todas son todas las que se utilizan o se pueden llegar a utilizar para calcular cualquier cosa del avión. Tanto excepto el weight and balance que va con otro manual, pues todos los temas de limitaciones en despegue, en aterrizaje, cálculos de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las partes que vamos a hacer va a ser cómo se calcula el fuel con gráficas y de este manual, ¿vale? El FPPM. Ok. Dos, acompañando al PMDG tenemos nuestro conocido FCOM, V1, V2, volumen 1, volumen 2, y este sí que está disponible pues para todo el mundo. Y entonces, lo dicen la propia gente de PMDG, que repito, si veis siempre he dicho mil veces, la documentación que va con el PMDG es brutal, y además está hecha por gente de Boeing, solo tenéis que ver las primeras páginas donde firman los responsables del manual, es brutal. Y entonces, al ser el manual, ellos mismos internamente dicen, como no podíamos tener acceso o no teníamos la autorización para utilizar estas gráficas, dice, hemos hecho estas tablas aproximativas, resumen perfecto. Y entonces estas sí que son accesibles por todo el mundo. ¿Ok? Lo haremos también con una web, que puedes meterte ahí, te da el plan de vuelo, etcétera, etcétera, y entre otras cosas te calcula el fuel. Lo haremos con el producto, el TopCat. TopCat no es un producto para calcular fuel, ni mucho menos. TopCat es el producto para calcular todos los cálculos de despegue, aterrizaje y weight and balance, que es decir, pistas, derates, temperatura asumida, bueno, todo lo que los que lo utilizáis ya, entonces no es para el cálculo de fuel, pero como bueno, por ahí en algún sitio lo tiene y hace una estimación, digo, pues bueno, vamos a ponerlo, bien. Y luego tenemos un programita que antes estaba muy referenciado, antes que decía hace muchos años en internet, o alguna vez lo habéis escrito, el Fuel Planner. Y bueno, ya que está referenciado, pues vamos a ver qué hace esto. Entonces, con todo esto, luego al final haré un resumen, os explicaré cómo hemos ido haciéndolo en cada uno de ellos, un resumen, y veremos por dónde van los tiros y dónde está centrado el tema de las cifras, ¿vale? Y como siempre, documentación. Ok, pues venga, a por el principio. Normativa. El manual es este, 9976, 9976, que se llama está claro, ¿no? Bien, entonces, en este manual hay como tres apartados, no son apartados físicamente, pero como tres ideas. Primero, o empiezo por el de en medio, el fuel, el cálculo del fuel. Pues el fuel te estudia, te dice la normativa que es para en la parte de antes del vuelo, cuando yo lo hago el planning del fuel, pre-flight, está claro, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las obligaciones de cada uno de los pilotos, si las hubiera, que las hay, de los operadores, de los reguladores, que son los países, etcétera, ¿vale? Bien. Y entonces luego hay otra
que está hablando de cuando ya cómo gestiono el fuel, y ahí es el PIC, el piloto al mando, cómo gestiono el fuel cuando ya estoy en vuelo. ¿Ok? Entonces luego hay una tercera parte que aquí no la tocamos, que es esto es, digamos, legislación pura, es decir, 2 más 2 igual a 4.0, ¿vale? Ok. Pero hoy en día que hay unos sistemas muchísimo más elaborados para planificación y para gestión del fuel y control, etcétera, etcétera, los reguladores y los operadores, pues entendiendo que el marco es el de la seguridad y tal, pues hay diversas variaciones para los cálculos, etcétera. Y entonces hay una tercera que no hablaremos aquí, una tercera grupo de capítulos que hablan, digamos, de las variaciones a que puedes que ciertos reguladores y operadores han llegado para estos cálculos. ¿Ok? Este no hablaremos. Y como la planificación del vuelo también depende de los alternativos, pues vamos a hacer un repasito muy rápido de lo que son los alternativos, los aeropuertos alternativos. Bien, entonces, ¿qué son los aeropuertos alternativos? Hay estos, pero bueno, antes de entrar en detalle, en resumidas, mucho resumen, entonces, el tema es que en cualquier alternativo que elija, para decir que este aeropuerto es un alternativo, existe ya un parámetro distinto que se llama mínima del alternativo. Es decir, cada operador tiene, para cada aeropuerto, tiene definidos unos mínimos operativos de aterrizaje y de despegue también, pero vamos a ver, mínimos operativos de aterrizaje, que es lo que nos preocupa, ¿no? Que para eso son los alternativos los que vamos a llegar. Entonces, que son de techo o de visibilidad. Bien, entonces, para que un aeropuerto que tiene estos mínimos operativos sea además posible alternativo, se le añaden unos factores de seguridad. Es decir, si yo ya voy a un alternativo, ya he tirado las cartas, ya solo me queda esa, entonces no puedo fallar. Entonces se le exigen unas condiciones superiores es decir, mucho más rígido. Entonces, por ejemplo, si el mínimo operativo de un aeropuerto es DH igual, me lo invento, 220, pues si este aeropuerto ha de ser alternativo, hay unas tablas que dirá, por ejemplo, más 50. Entonces, los mínimos que tienen el mínimo alternativo y que tienen que estar vigentes para que yo en ese plazo de tiempo lo coja como alternativo no sean 220, sino que sean 270, ¿vale? Un factor de seguridad por ser alternativo. Y otra cosa que veréis mucho es este concepto, el tiempo estimado de uso. El tiempo estimado de uso es decir, ¿cuándo creo yo que voy a usar ese alternativo? ¿Ok? Porque en ese tiempo de uso es en el que tengo que mirar que que las condiciones meteorológicas compran estos mínimos alternativos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ese tiempo? Ese tiempo se coge y se dice, voy a coger si tengo que ir a este alternativo, voy a la forma más rápida que tengo de llegar. Por la forma más rápida que tengo de llegar, por ejemplo, tengo, como pone aquí en el manual, tengo una emergencia médica. Bueno, pues pongo la velocidad a la que tenga que ser para llegar cuanto antes. Si llegaré, por ejemplo, entonces llegaré a ese sitio, a este alternativo, llegaría a las 12. Bien. La forma más lenta de llegar a este aeropuerto, pues tengo un problema de motor, solo me queda un motor y tengo que ir a este alternativo y pues no llegaré a las 12 porque voy a llegar a las 12:30, por ejemplo. Pues entonces lo que se hace es, el más rápido es a las 12 de llegada, el más lento de llegada es a las 12:30, se le pone una hora por delante y otra por detrás. Es decir, mi estimate time, mi tiempo estimado de uso va a ser pues 12 menos 1 desde las 11, 12:30 más 1, 1:30. Entonces, es decir, se busca cómo llego yo más rápido, más lento, y a esa ventana de tiempo se le pone una hora por delante y una hora por detrás. Bueno, pues en esa ventana ya de tiempo con su margen de seguridad es donde tengo que saber yo y verificar en los METAR o en los TAFO que las condiciones meteorológicas van a ser superiores, van a ser mejores que los mínimos del alternativo, ¿vale? Esto vale para todos. ¿Cuáles hay? Alternativo de despegue. Alternativo de despegue se tiene por
Yo despego y por alguna razón tengo que volver a aterrizar inmediatamente. Tengo fuego, el motor, etcétera. ¿Qué ocurre? Que normalmente los mínimos de despegue son más relajados, entre comillas, que los mínimos de aterrizaje, si no hay unos problemas de obstáculos inmediatos, tal, el despegue siempre es más... las condiciones mínimas de despegue no son tan restrictivas como las condiciones mínimas de landing. Por lo tanto, puede ser que yo despegue teniendo en mínimos, perfecto, pero cuando yo quiera aterrizar, los mínimos de aterrizaje sean ya no los tenga. Entonces, o bien el mínimo de aterrizaje con un motor, que es distinto, no me vaya en este aeropuerto, no lo consiga con esa meteorología prevista, o bien ese aeropuerto no tiene una llegada instrumental. Estoy saliendo por una pista, la pista activa no tiene llegadas instrumentales, yo despego perfecto, pero la llegada tendría que hacer un circling, no es el momento de ponerse a hacer estas cosas, etcétera, ¿vale? Entonces, en resumen, si el aeropuerto, y esto lo decía el operador, del que despego no tiene unos mínimos de alternativo, pues tengo que elegir uno que sea alternativo de takeoff. Y veréis a veces que en algunos vídeos de YouTube sale un avión, tiene un problema y en vez de volver al mismo coge y se va a otro, quizá por densidad de tráfico, por lo que sea, y veis que hace una diversión, se va al otro, ¿vale? Tiene que estar menos de una hora a motor y es el motor One ODO de One Engine escrito inoperative. OEI es cuando me ha fallado un motor. One Engine Inoperative, ¿vale? El alternativo en ruta, es cuando ya entras en vuelos ETOPS, etcétera, que no te puedes alejar más de cierto tiempo de aeropuertos, etcétera. Entonces se definen unos puntos donde decides si sigues o si te retiras, si te vas al alternativo, etcétera, etcétera. No es nuestro caso, pero hay estos. Y entonces el típico, que es el que nosotros utilizamos siempre, hacemos un alternativo. Por cierto, que de forma oficial, normativa, no siempre tengo que definir un alternativo. Es decir, si yo voy en el tiempo, en la ventana de tiempo, si en la ventana de tiempo en que yo voy a llegar al de destino, al normal, al normal, tengo condiciones meteorológicas VMC de visibilidad, ok, esto ya sabéis cuáles son. Distancia estoy más de 10.000 de 100, tal, distancia a las nubes en techo y en horizontal, según el tipo de... Bueno, lo miráis en la documentación y hasta esto cuando estudias es lo primero que tienes que estudiar. Pues si hay condiciones de VMC y si hay dos pistas y una de ellas es con aproximación instrumental, pues teóricamente no tienes necesidad de definir un alternativo en destino, Ahora bien, siempre lo hacemos, ¿ok? Pero me sorprendió, yo no lo sabía, me sorprendió. Y entonces hay otros que son aeropuertos, se llaman aislados. Es decir, ¿qué es un aeropuerto aislado? Pues formalmente es un aeropuerto que no tiene alternativo. Lo veréis como isla también, no como aislado, lo veréis escrito como remoto, etcétera. Pero es un aeropuerto que, si yo decido el punto en que decida irme a otro alternativo, ese alternativo a este, que es al que yo voy a llegar, voy a gastar más de el fuel de 90 minutos en holding, ¿ok? Entonces, cuando ocurre esto, a estos ya se les llaman que son aeropuertos aislados. Y entonces, cuando yo voy a un destino, mi destino es un aeropuerto aislado, lógicamente ya está claro, o ya veremos luego, que tengo que llevar el fuel normal de toda la vida, más hora y media, ¿ok? Porque si no, o sea, de llegar a ese, sí o sí, si ya he pasado el punto de no retorno. PNR es el punto de no retorno, ¿ok? Bueno, dicho esto, vale, ¿cuál es el nuestro, el que normalmente trabajamos? ¿Vale? Por curiosidad, aquí tenéis un plan de vuelo real, que me pasó un compañero que consiguió
Gracias, Fran. Lo he utilizado en varios vídeos. Real. Entonces, lo que os comentaba antes, aunque no lo vamos a utilizar, pero bueno, ya que estamos, yo creo que es curioso. Voy de A a B, y entonces defino unos puntos, igual ET es E igual time, punto de tiempo igual. Llegado a este punto me da igual volver que irme a este alternativo. Llegado a este punto me da igual volver tal. Entonces, en el plan este que os comento, que aquí lo veremos, que es de Madrid a Múnich, ETP1, aquí es este, esto es la lista de los waypoints, es un plan de vuelo, ya está. Y hay uno que se llama este punto, y a este punto es cuando yo decido si vuelvo o me voy a este alternativo, que es este aeropuerto francés. Entonces, para este punto desarrollan, si vuelvo a Madrid, tardaré 1 hora 15 minutos. Si voy, me dirijo al alternativo, que es este aeropuerto francés, 1 hora 15 minutos también, y desarrollan todos los datos. Y fijaros, este es el 2, este es el 2, que me dice o vuelvo al alternativo, o vuelvo al aeropuerto francés, o ya voy a destino, que es el Moni. Entonces yo lo miré, lo encontré curioso y por eso os lo pongo, aunque nosotros no lo utilizamos, ¿no? Pero digo, bueno, pues ya que hemos hablado de estos puntos pues aquí está, pues aquí lo vemos. Ya entramos con el planning, a ver cómo calcula, cuál es la normativa del fuel. Y hemos dicho que la normativa cubría dos aspectos. Uno, cuando lo planifico, y el otro era cuando ya estoy en vuelo, cómo gestiono el fuel, ¿vale? Pues vamos a meternos en la primera parte, cómo planifico. Pues entonces los ítems, los apartados del fuel son estos. Taxi, ¿vale? Entendido. Taxi es el tiempo que dedico a carretear más el tiempo en que la APU está en marcha. Trip, está claro, fue del vuelo de origen a destino. Y luego, bajo un término general, se llama reservas, tienes el fuel de contingencia, ahora lo veremos, el fuel si me voy al alternativo, las reservas finales, estas son sí o sí o sí, reservas finales, y luego fuel adicional, que ya veremos, y luego el extra, que es el que el comandante dice que quiere de más, el extra, el adicional no es el que decide el comandante, ya veremos lo que es el extra. Entonces esto, como término genérico, se llama reservas, ¿vale? En otros sitios no lo veréis reservas y veréis clean, que es este caso. Esto es sacado también del plan de vuelo que os he comentado. Aquí he borrado el aeropuerto de destino, que es este, y aquí he borrado el aeropuerto de, bueno, porque esta información no es confidencial ni mucho menos, pero bueno, para no, que además entre nosotros ya lo he comentado antes, da igual. Entonces veis que sigue la misma estructura, taxi más APU, perfecto. Entonces la estructura es el tiempo y la cantidad, aquí está en kilos. Este no es un 737-800, es otro. Y veis que claro, y ve exactamente, tienes la misma estructura. Tanker es cuando en el aeropuerto origen, por las razones que sean, o porque en destino es más caro el fuel o lo que sea, cargo más fuel, gasto más porque lo estoy trasladando, lo estoy transportando, entonces tal, y llego allí y allí no tengo que comprar o no tengo tiempo de lo que sea. Entonces hay gráficas en que dicen, en que calculas si te vale la pena o no te vale la pena desde un punto de vista económico el llevarlo o no. Otra cosa pueden ser otras razones, ¿no? Pero ok, bien. Y entonces aquí al final la suma te dice lo que tienes que tener cuando estás en rampa, cuando estás en plataforma, y el mínimo fuel que tienes que tener para ir al alternativo. Al alternativo tendrás que utilizar el fuel que has calculado que vas al alternativo, 1160, más al alternativo has de llegar con lo que es sagrado, que las reservas finales, 1030, por lo tanto 2190.
pero ya lo veremos, ¿vale? Entonces, esta es la estructura. Taxi, bueno, pues ya está. Entonces, este manual es oficial, de Boeing, como lo ves, FPPM, el que he comentado antes, y entonces te dice tal, APU 105 kilos por hora, le he pasado minutos, ¿vale? Taxi, aprox 15 minutos, 15 kilos minuto. Veis que el minuto del taxi, lógicamente, ¿no? Es como casi 10 veces el minuto del APU. ¿Ok? Por lo tanto, si yo decido cuántos minutos voy a estar con la APU o cuántos minutos voy a estar con taxi, pum pum, multiplico, sumo y resuelto este apartado. Perdón. Este apartado es muy importante porque si lo he calculado mal, voy a estar utilizando fuel que tengo asignados a otros temas tan importantes como el viaje, el trip, o tan importantes como contingencia, etcétera. Por lo tanto, es importantísimo tener muy claro esto. ¿Ok? Trip fuel. Entonces, la base, luego ya veremos las gráficas, pero la base es que ha de contemplar todos los factores previsibles. Es decir, ¿qué información tengo? Peso del avión, está claro. Los NOTAMs, los informes meteorológicos, procedimientos ATS, es decir, sé que al donde tengo que llegar, cómo funciona tal, restricciones que puedan haber a lo mejor en ese vuelo para ese día, tal, retrasos, es decir, todo lo que se pueda prever, ha de estar en el trip fuel, no ha de estar en el de contingencia. Es decir, si mirando el mapa de vientos allá arriba en crucero es posible que se me acerque una corriente en chorro que venga tal, lo tengo que tener en cuenta. Si lo que sea, si hay unas restricciones porque puede ser que haya una huelga de controlada, tal. Si sé que en ese aeropuerto siempre hay problemas y lo normal es estarme 15 minutitos haciendo esperas, patapam. Todo esto aquí, ¿vale? Todos los que sean previsibles en base a la información que tienes, ya está, que es toda esta, ¿vale? Ok. Entonces, aquí he puesto unas muestras que no es para el cálculo, o sea, sino que es además de, es decir, todo esto, repito, está sacado del manual que he estado diciendo antes, Entonces te dice, pues tú vas a calcular la altitud óptima y si no te estás moviendo en esa altitud óptima, estás teniendo un penalty de un tanto por ciento en fuel o en distancia, para diversos con LRC, que ya lo vimos la otra vez lo que era el LRC, .79 y cosine de 30. Dice, fijaros, aquí, cada minuto que llevo flaps abajo, 50 kilos, sin el tren abajo, 60 kilos con el tren abajo. Entonces, ya por eso hay esas técnicas de retrasar la puesta de los flaps, aparte de los procedimientos operativos, ok. Fijaros, cuando yo pongo el engine anti-ice, 45 kilos hora. Si pongo ambos, el engine y el wing anti-ice, 140. 130 kilos en el go around, en la frustrada. Y por cada 450 kilos que lleve o reduzca o lleve de más, da igual, lo que podéis medir, tengo un 0.5% de penalty o de mejora, según tal. Esto puede servir, o esto se utiliza para ver, voy a llevar tanto más de fuel, tengo que estar pagando más en cuanto a consumo porque estoy llevando más peso, me vale la pena o no me vale la pena, ¿ok? Pero bueno, el trip fuel, pues es lo que veremos. Contingencia está hecho para factores no previsibles. No previsibles quiere decir que hay un error y el fuel que está consumiendo el avión no es el habitual, pero porque es un error, es decir, no previsible, unas condiciones meteorológicas que de golpe han cambiado, no era previsible con los meters, pues para esto. Un taxi que normalmente en Barcelona a 15 minutos, pues ha ocurrido un problema 30 minutos. Rutas planificadas, yo tengo una y me están poniendo otras, niveles de crucero, etcétera, lo que eso os ocurra, pero la idea es que no previsibles. Entonces para eso está el de contingencia. Entonces el de contingencia es el mayor de o 5% del trip fuel
¿ok? O bien 5 minutos de holding a 1500 pies en el aeropuerto de destino. Realmente dice 5% de altitude que no puede ser menor que 5 minutos, tal. Pues ahora veremos qué quiere decir 5 minutos, por tener una idea, ¿eh? ¿Qué quiere decir 5 minutos de holding a 1500 pies? En la tabla del manual que os he comentado, altitud de presión, digamos que es la altitud, ¿vale? Y supongamos que yo estoy en un aeropuerto que está elevación 0. Altitud de presión es la altitud que yo corrijo según el QNH, es decir, una elevación de un aeropuerto. Si el QNH estoy en condiciones ISA, es decir, no hay ni las estándares, la ISA es la atmósfera estándar internacional, es decir, 1013 a nivel del mar, pues la elevación será la que tiene ese aeropuerto. Ahora bien, como normalmente no ocurre esto y tengo un QNH distinto que en 1013, pues entonces se adecua la elevación a ese QNH para tener una escala tal. Entonces esto es lo que se llama altitud de presión. No nos complicamos la vida y da igual. Entonces yo estoy en Barcelona, que es nivel 0, por ejemplo. Entonces 1500, pues vendría aquí y quiero un holding a 1500, vendría aquí 1500. Si estoy en un aeropuerto que son, yo que sé, 4000 pies de elevación, quiero 1500, pues ya estaría la tabla 5500, ¿vale? Entendido. Entonces, ¿por qué siempre se dice 1500? Porque fijaros, a medida que voy subiendo, las cantidades son menores. 3080, 330, 320. Lógicamente, si yo hago un holding arriba, la densidad del aire es menor, resistencia menor, consumo menos para hacer lo mismo. Entonces, por eso siempre se coge el caso peor, que es 1500 pies, lo mínimo, ¿vale? Entonces, para tener una idea, ¿qué quiere decir 5 minutos? Para tener una idea. Pues entonces he cogido un peso de, empezando con 65 y un poquitito menos. ¿Por qué 65? Porque el límite, el landing weight max, el max landing weight son 65, por lo tanto no va a ser 80, no puedo yo aterrizar llegar al aeropuerto de destino con 80, estoy sobrepasando el máximo de landing. Más el landing aproximadamente 65, y entonces mirando aquí 5 minutos estoy hablando pues esto de 202 kilos, 188, 175, aprox, por darnos una idea, 200, ¿vale? Por lo tanto, si yo calculo el 5% del fuel y es inferior a 200, utilizaré esto, hablando en general 200, por tener una imagen. Si es superior, pues utilizo esto, ¿vale? Esto sobre todo es para situarnos. Esta tabla se utilizará para calcular las reservas finales obligatorias. Al alternativo, pues vale, perfecto. ¿Qué necesito para el alternativo? Calcular todo. Todo es frustrada, ascenso, frustro, subo, crucero, descenso, aproximación y landing. Este es el caso peor, ¿no? Entonces, si requieren 2 aeropuertos, a veces te requieren 2 porque no tienes muy claro las condiciones o no tienes acceso en ese momento a las condiciones climatológicas de otro, del que tú quieres, o están justitas en el límite, etcétera, pues estás obligado a tener dos alternativos, ¿vale? Entonces coges el peor, que te tienes más consumo. Cuando lo comentaba, cuando no requieres un alternativo, nunca lo hacemos, ¿no? Pero aquel que hemos dicho, pues condiciones VMC, 2 pistas, pues entonces tienes que llevar como alternativo, tienes que poner un poquitito más, que es un holding de 15 minutos. 1500 pies sobre la de destino. Bien. Entonces, cuando es un aislado, pues lo que hemos dicho, 2 o más a consumo de crucero, incluyendo reserva. Las reservas son 30 minutos, aunque no es de holding, no es de consumo de crucero, da igual, generalmente dicen pues 90 minutos, da igual. Como no vamos a trabajar ni con este ni con este, nos quedamos con este, que es el que a un alternativo, ¿ok? Pero la normativa es esa. Reservas finales, estas son, hay que cuidarlas sí o sí o sí, es decir, siempre hay que llegar a aterrizar con el fuel usable, que sean estas, como mínimo las reservas finales, las final reservas, vale. ¿Cuáles son las finales? Pues 30 minutos de holding a nuestra 1500 pies, condiciones ISA, o sea, todo perfecto, meteorológicamente. Entonces,
Esto lo he puesto porque lo he leído. Entonces aconseja que el operador siempre fije una cantidad por modelo. 738, pues me lo invento, 2000 kilos, ¿vale? Y tener esa cantidad, porque claro, 30 minutos de holding a esta tal, variará según el peso que tengas cuando llegues allí, pero normalmente pichi vas a estar rondando lo que estábamos hablando, 65, 60, 55, llegas a los aviones bastante ya, etcétera. Es decir, puede haber una cantidad que digas, pues tal, para este modelo de avión, pues cuidado, 2100, y a partir de ahí, pues Mayday. Bueno, entonces, me he adelantado. Entonces, ¿qué ocurre? Para proteger esta cantidad de las reservas finales, que son los 30 minutos, hay 3 niveles de protección, tres barricadas, digamos. Entonces, una, que ya contaremos, la segunda es minimum fuel, que se dice así, minimum fuel, y la última ya es la Mayday. ¿Ok? Y ahora lo veremos. Entonces, cojo y la tabla esta, que la misma que hemos utilizado antes, pues ahora en vez de ser 5 minutos, 30 minutos. Digo, vamos a ver de qué orden estamos hablando, y así tenerlo en la cabeza. Pues empezando de 65 para abajo ya lo habéis visto, 1200, 1130, 1050, es decir, nos podíamos quedar fácilmente en la cabeza. Mis 30 minutos, mis reservas finales son 1200, por ejemplo, o 1400, me da igual, es decir, la cifra que queramos. Entonces, ¿esto es correcto o no es correcto? Entonces, como siempre, documentación oficial de un caso que hubo de hace varios años, de 3 aviones de Ryanair que iban a Madrid, diversas razones, a todos los enviaron alternativos, se fueron a Valencia y los 3 declararon Mayday de fuel. Entonces aquí lo explica todo, es una documentación seria, oficial, pero en lo que nos hemos de quedar, bueno, perdón, no es la palabra, en lo que yo voy buscando, mínimo fuel, 738 esto, mínimo fuel, 1090, ¿veis? Cuadra, perfecto. No sé qué peso llevaría este señor cuando llegó, pero fíjate, perfecto. Mínimo fuel, 1119. Perfecto. Mínimo fuel es este, 1104. Por lo tanto, esto que hemos sacado de la tabla y esto que nos hemos puesto en la cabeza, es decir, bueno, va por ahí en los temas, pues fijaros queda corroborado por estos 3738 de Ryanair, por estas cifras. ¿Ok? Perfecto, pues ya tenemos una idea clara de cuándo tengo que coger y declarar emergencia de fuel, porque claro, esta es la cantidad que hay que respetar a tope, y cuando yo calcule que no voy a tener esa cantidad, ahora lo veremos cuando aterrice, Mayday. Entonces, nos faltaba el fuel adicional, que os he dicho que no es el que pone el piloto, a criterio del comandante, sino está regulado. Que lo que hace es tener en cuenta posibles fallos, es decir, hasta ahora hemos tenido en cuenta condiciones meteorológicas, vientos más de cara de los que me toca, pim, para esto estaba el de contingencia, tal, ¿vale? Pero yo puedo tener un fallo de motor o descompresión, por ejemplo. Y entonces, teniendo en cuenta todos, menos el de taxi, que claro, ya lo he gastado en el taxi, ¿vale? Teniendo en cuenta todos, yo necesito un fuel para ir al alternativo. Me voy a explicar mejor. Tengo o un fallo de motor o una descompresión, el peor. Entonces, descompresión, desciendo a nivel 100. Me voy a un alternativo. En el punto, y esto me ocurre en el punto más crítico de la ruta, es decir, tengo que ir esto, descender e irme desde ese punto crítico al alternativo. Llego al alternativo y tengo que tener fuel para hacer 15 minutos de holding y luego de hacer la aproximación y el landing. Y esto es un fuel, una cantidad de fuel la que sea, ¿vale? Que es caso crítico, ¿vale? Pues entonces, si todo el fuel que yo llevo a bordo o que planifico llevar a bordo, excepto el taxi, lógicamente, no me cumple, incluido reservas, porque ya estamos hablando de un caso de emergencia total, incluido reservas, no cubre esto, tengo que añadir fuel para tener este punto resuelto. Por ejemplo,
en uno de esos manuales que os comento, hay dos ejemplos: que no se requiera fuera adicional y que se requiera fuera adicional. Pues os pongo el escenario que se requiere fuera adicional. Condiciones normales: el taxi, que es común en los dos, da igual, trip, hasta contingencia, alternativo y reservas finales. En este caso, fijaros, dice el alternativo está cerca del destino, por eso hay poca previsión de fuel, porque está cercano, ¿vale? Y dice, no, el ERA es el en ruta alternate, ¿vale? El alternativo en ruta. No es bueno porque está lejano. Por lo tanto, si yo me voy al alternativo, voy a tener mucho fuel gastado. Entonces, si sumo condiciones normales y sumo el Mosquito, sin entrar en detalles, es este punto, que es el punto en el cual esta distancia es la misma que esta, y esto se llama el punto más crítico, ¿vale? Sin entrar entonces voy hasta el punto más crítico y entonces hago me desvío, una diversion, me voy al alternativo, necesito esto, más los 15 minutos, más approach, más landing. Pues el total es esto, ¿vale? Este no me llega al total, este se quedaba aquí, por lo tanto tengo que adicionar el fuel, perdón por la redundancia, adicional, ¿ok? Tirando del plan de vuelo que hemos hablado en varios vídeos, pues fijaros, hay estos puntos, hay 3 puntos, TDP1, 2, 3, yo he cogido el 2 para desarrollar, que era un poco el más amplio. Entonces fijaros, en el 2, tenéis si descompresión o si problemas con un motor, y en este tienes las dos opciones: o me vuelvo al aeropuerto a este, que es un alternativo, o me voy a este otro que está pensado aquí, este es francés, este es italiano, Milán, etcétera, sin entrar en detalles, o continúo a este o me voy a este. Y entonces esto está en este punto, hay 3 puntos en este plan de vuelo, hay 3 puntos claves en los que tomo la decisión de, y aquí te lo dice, o puedes volver aquí o en este caso puedes continuar aquí. En el otro no hay dos opciones, es irá, por eso he puesto que esté más amplio, y te desarrolla lógicamente todo lo que hay si me voy a uno o me voy a otro, sin entrar en detalle. Ok, pues bueno, ya hemos visto esto entonces normalmente si no son sitios en que son zonas aisladas, pues no es difícil encontrar rápidamente un alternativo que te permita tal. Por lo tanto, pocas veces es necesario esto, pero veis que está contemplado, ¿ok? Y luego al final aquí hay unos mensajes, pues no hay problema con el fuel y tal, que es un poco la conclusión de que esto está estudiado y que no habría ningún problema de este tipo. Entonces, simplemente por curiosidad, es lo que decía, hay otros métodos de calcular, y uno de los más típicos es estos, que dicen, bueno, vamos a ver si puedo ahorrar algo en llevar el fuel encima, en trasladar el fuel de un sitio a otro, si luego no lo voy a utilizar, sobre todo el de contingencia, ¿no? Entonces lo que hacen es que lo veréis como RCF o cuál era el DPO, DPP, perdona, era DPP, punto de decisión, procedimiento de punto de decisión, pichi parecido a este. Entonces lo que haces es, voy del aeropuerto de salida a mi aeropuerto de destino, ¿vale? Y normalmente calcularías el fuel para el trip, eso está claro, las reservas, tal, y el de contingencia, calcularías el de contingencia para todo el trip, 5% del trip, de todo, ¿vale? Entonces aquí hacen un truquillo no es la palabra, ponen un punto de decisión en el que, si yo llego aquí y el fuel que me queda para llegar aquí cumple las normas de contingencia, de tal, los que hemos hablado, continúo. Si no cubren las normas, me largo y no continúo, me voy a otro aeropuerto. ¿Qué quiere decir esto? Porque entonces lo que hacen es decir, no, el de contingencia no voy a utilizar, de aquí a aquí no utilizo, el trip
de aquí a aquí no le asocio una contingencia, un trip de contingencia, porque cuando yo llegue aquí aún me queda todo este fuel, por lo tanto de sobras cubro contingencia y muchísimo más. Supongamos que he tenido problemas tal y entonces llego aquí y entonces digo, ¿qué necesitaría aquí? Pues el del trip, el de las reservas y contingencia. ¿De qué trozo? De este. Contingencia solo de este trozo, ¿eh? O sea, es como si empezara de cero. Me pongo aquí y empiezo de cero. ¿Tengo eso? Sí. Continúo. ¿No tengo esto? Pum. Es decir, implica, entre comillas, el riesgo de que te tengas que ir antes de llegar y aquí o volver a cargar combustible o lo que sea. Tal. Entonces, esto es otra fórmula de calcular. Esto está muy aquilatado hoy en día pues con la estadística que tienes de cuánto trip normalmente contingencia utilizas, y entonces ya está. Pero entonces, por ejemplo, tienes otras formas de calcularlo. Y otros sitios a lo mejor veréis que el trip es un 3% y el regulador lo ha aprobado, si coincide, bueno, pero bueno, la norma ICAO es lo que hemos estado hablando. Ahora estoy ya en vuelo, ¿eh? Ya estoy en vuelo. Entonces, muy importante, el PIC lo utilizan mucho, que es el piloto en mando, ¿eh? El piloto. Tal. Entonces, debe asegurar continuamente que el fuel al bordo no va a ser inferior al requerido para ir al aeropuerto en el que pueda realizar un aterrizaje seguro, el que sea, el que él decida, el alternativo, el de destino, el que sea, y llegar a ese aeropuerto, el que sea, con las reservas finales planificadas en los depósitos. Es decir, las reservas finales se has de aterrizar con las reservas finales planificadas. Si no, pues hay un problema. Entonces, en lo que hemos visto antes, yo tengo que ser, por eso hay aquí, llegará un momento en que si no hay problemas, pues no hay problemas, pero si hay un problema en destino, llegará un momento en que si me estoy acercando a la cantidad me está quedando la cantidad de fuel para irme al alternativo como a las reservas, a este punto crítico, empiezo a llegar a 2190 de combustible, tendré que tomar una decisión. O me voy al alternativo y el viaje lo cubriré con esto, el vuelo, y llegaré con la reserva, o voy a utilizar, tendré que esperar en destino, pero voy a utilizar parte ya del alternativo en esas esperas, y además solo tendré esto ya, porque esto es sagrado, ¿vale? Entonces aquí es el primer punto, pues lo marcado es el primer punto de atención, la primera defensa que hay con respecto al fuel. Y lo he marcado también porque cuando en el CDU, cuando programas el FMC, pones fuel tanto, y luego hay el campo reservas. Reservas no es un fuel adicional, lo digo para, sobre todo quizá para los primeros, si hay alguno que está viendo esto que está empezando a volar con 737 y con y programar el FMC. El tema de reservas no es un fuel adicional, sino sirve para decirle al FMC, hey, cuando llegues a este nivel, avísame de que ya estoy utilizando la reserva. Es decir, ya he llegado a la primera línea de defensa, ya estoy en un momento crítico que o sigo o me voy, y avísame. 2. Cuando estoy en el FMC y estoy hablando en el holding, creo una espera. Recordaréis que hay un sitio donde pone 0, por ejemplo 0 más 45, pues ahí te está diciendo los minutos que te quedan en función de las reservas que tú has puesto en ese campo cuando programas el FMC, ¿vale? Es decir, puedes estar tanto tiempo aquí dando vueltas, pero solo que te quedan tantos minutos de... Entonces veréis muchas veces que en vídeos YouTube reales el ATC siempre da una hora de salida de la espera, que es el campo aquel justo que está encima de que hay rayitas con una Z, que es el tiempo, la C y la C de clearance, de autorización de salida. Y entonces el FMC, los reales, en base a ese tiempo que voy a salir de tal, porque él te puede decir, bueno, vas a estar dando vueltas y vas a salir dentro de 3 minutos, entonces pones ahí ese tiempo y entonces él te lo calcula mucho más exacto que cuando salgas de ahí cuánto tiempo te queda, con respecto a las reservas y tal. Por eso siempre dicen holding tal, tiempo con la frase de tiempo de autorización de salida tal, y lo ponen allí. Niveles de protección de las reservas finales 3.
3. Cuando voy a un sitio, cuando voy a llegar y por las razones que no previsibles, por descontado, no previsibles, hay un problema, empiezan a haber demoras, empiezan a ponerte en esperas, por lo que sea, por lo que haya ocurrido. Hay algunos vídeos, paréntesis, algunos vídeos buenos en YouTube. Hubo uno en Barcelona de ATCs, buscadlo. Mira, se me acaba de ocurrir ahora, si no os lo hubiera puesto la dirección, que había un problema en Barcelona, entonces empiezan a llevarlos a Gerona, a Mallorca, empiezan a montarse un verdadero follón, un verdadero problema, y entonces ves a los pilotos cómo van pasando por estas 3 etapas. Es curiosísimo, me he olvidado, buscadlo. Es curiosísimo, ves que ya empiezan ahora comentaremos, empiezan por esta primera etapa, ves que la cosa se complica, empiezan a, y en el vídeo en concreto no hay ningún Medellín, pero bueno, tienen que irse o a Palma de Mallorca o a un aeropuerto francés que ahí vaya por ahí, etcétera, ¿vale? Primera, nivel de defensa. Cuando empieza a haber problemas, dices, bueno, ¿qué puede pasar? Y entonces estás obligado a pedir previsiones de retrasos al ATC. ¿Por qué? Porque quieres defender que si no hay supongamos que no hay problemas, pues yo con qué fuel voy a aterrizar. El fuel que voy a aterrizar es por seguro las reservas finales, sí o sí, y como no me he ido a un alternativo, el fuel que yo había planificado al alternativo. Entonces yo quiero aterrizar con este fuel, o bien cuando llegue el momento que hemos hablado antes, cuando llegue el momento crítico en que tengo que decidir si me voy o me quedo, tengo que tener criterio para tomar esta decisión, tengo que tener información. Entonces se le piden previsiones, retrasos al ATC. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer una idea de por dónde van los tiros y tomarla bien. Entonces, cuando se llega ya a esa cantidad, que es la que, por eso antes os la he subrayado para clarificar esto que estamos hablando ahora, cuando llega a esta cantidad, es ese punto, no debe ser exactamente, pero la idea, que es ahí existe ya la palabra esta, que es o me voy, diverting, o me comprometo. Y si me comprometo, lo llaman diverging to destination, es decir, he decidido irme al de destino, es decir, he decidido que aunque gaste fuel del alternativo, ya he decidido que me quedo en este porque lo que me ha informado el ATC me permite prever, calcular que con el fuel voy a utilizar, gastar fuel alternativo, es decir, me estoy quedando sin la segunda carta, ¿ok? Pero razonablemente voy a ir a aterrizaré aquí. Todo esto son cálculos, aún no he llegado. Calculo y digo, bueno, pues ok, o tomo la decisión que sea. Bien, ya me acerco y, por ejemplo, ya empiezo a estar, ya he decidido que me quedo en un aeropuerto, sea el de destino o sea el alternativo, da igual. Pero ya voy tan justo de fuel, que le tengo que decir al controlador que si no es decir, y el controlador ya me ha dado unas autorizaciones, ya me ha dado una ruta, unos vectores, si me voy o si me quedo, me ha dicho pues el holding tal y saldrá dentro de 5 minutos, ya me ha contado todo esto. Entonces yo hago mis cálculos, digo, digo, si todo esto se cumple, correcto, llegaré con mis reservas finales. Pero si esto no se cumple, si hay algún cambio con las autorizaciones que tengo ahora, entro ya en reservas finales. Entonces se le dice mínimo fuel. Por ejemplo, me dice, vaya usted a... me voy, y pues tal, nivel tal, rumbo tal, y estoy llegando al aeropuerto de, por ejemplo, de alternativo que he decidido, por hacerlo un poquitito más complicado. Bien, si no pasa nada, llego allí y llego y aterrizo. Pero estoy llegando allá y me dicen, no, tiene usted que hacer 3 minutos de espera. Y bueno, el margen que yo llevaba, como gaste 3 minutos, ya he entrado en situación casi de, entonces le dices, hey, minimum fuel. Es decir, esta es la última autorización en la que yo aún mantengo
podría aterrizar con unas reservas finales, pero porque tengo justo para aproximación y aterrizaje, pero si me la... ¿vale? Entonces, esta ya es la barrera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que tenga una emergencia. Lo que estoy diciendo es, cuidado en el buen sentido de la palabra, si cambian las autorizaciones que tengo yo ahora, puede ser que entre en emergencia, ¿ok? Y por otra parte tampoco me van a dar ninguna prioridad. Ahora hay todo un esquema ya de trabajo, que cuando el ATC recibe esta minimum fuel, sabe que ahí hay un posible problema y además lo transmite a todos los ATCs que van entrando en la guía del piloto, ¿no? Los próximos. Por lo tanto, ya hay un protocolo que no quiere decir que tengas prioridad, pero quiere decir cuidado al tanto. ¿Ok? Ya está. Bueno, y ya el último es este. Mayday, Mayday, Mayday Fuel. Que simplemente ya sé que voy a llegar y ya estoy utilizando voy a llegar con menos cantidad de las reservas, estoy utilizando ya estas reservas que son sagradas. He llegado al alternativo, por ejemplo, y llego allá y hay algún problema adicional y me pone a las vueltas. Bueno, ya está, ya he entrado en reservas finales. Mayday, Mayday, Mayday. ¿Ok? Mayday, Mayday, fuel, porque la palabra fuel que califica ese Mayday, igual que es minimum fuel. Cálculo del fuel. Tiro para atrás, perdonad. Hay muchos vídeos en YouTube de ATCs, sí, me quedé, que puedes ir siguiendo el que os he comentado, y otros pues que se ve, bueno, ilustrativos de esta situación. Cálculo del fuel, ya entramos. Ya os he dicho que había el manual, el FPPM, el FCOM, la web es la SimBrief, el TopCat, el Fuel Planner 737NG y ¿qué hace el FMC? Datos. Bueno, pues un vuelo de Barcelona a Marrakech, la alternativa está más al norte, cero fuel weight es tanto, distancia 8 son 2 horas y pico, es decir, cogí un vuelo largo para que los números fueran significativos. Para la ida tengo 51 nudos de cara, y para la vuelta para el alternativo, como tiro para el norte, pues lo que era cara pues me viene de cola, no tanto, pero bueno, ya está. Nivel 360, la desviación allí arriba 10 grados positivos, y la landing weight, el peso estimado de 51. Vale, ahora veréis por qué digo esto. Primer método con las gráficas del manual, que os he dicho que es dificilito de encontrar, ¿vale? Entonces lo primero es definiendo pre-release weight, es lo mismo que take-off weight para entendernos, o T o M en vez de weight, o se utiliza masa según la descripción que utilice, la documentación que utilicéis. Hablan de masa, sobre todo en weight and balance, sobre todo te hablan de masa, no te hablan de peso, bueno, da igual. Y entonces pre-release es el peso que tienes cuando sueltas el freno para tirar para arriba en despegue, pues bueno, el take-off weight, que conocemos de toda la vida. Entonces en esta gráfica hay LRC, que ya sabéis lo que es, lo vimos en el cost index, o .79. En el vuelo ya lo veréis luego, porque lo he listado, están muy próximas estas velocidades, ¿vale? Yo lo he hecho con cost index 30, y en algún caso tengo que utilizar el LRC, pero están muy próximos, ¿vale? Da igual. Tampoco las variaciones son muy altas. Nivel 360, ¿vale? Mi altitud óptima, nivel 360. Bien. Entonces, fijaros, yo tengo que poner aquí cuál es el peso del avión al despegar. Y el peso del avión al despegar es el peso del avión con la carga, los pasajeros, más el fuel, más toda la historia. Y el fuelito de la historia yo no lo conozco, es lo que quiero calcular, ¿no? Entonces esto es un poquito incongruente, y ocurrirá en varias gráficas. Entonces tienes que poner un poquito de imaginación, y luego al final de todo os diré la imaginación. Vuelvo para atrás. Por eso, lo que sí que es verdad, y lo que tú sabes cuando empiezas a hacer las gráficas,
es el zero fuel weight, es decir, el peso del avión en vacío, más los pasajeros, más la carga que lleve. Esto está claro. La distancia está claro, los vientos está claro, y bueno, más o menos el nivel de vuelo está claro también, más o menos, ¿vale? Y todo esto. Y entonces, el take-off weight de salida y el landing weight es estimado, porque tanto uno como otro dependen del fuel que lleve encima, y precisamente es lo que yo quiero calcular, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces es un poquitito de experiencia, y si no tienes que hacer reiterativo, haces 2 bucles y ya está, pero luego os comentaré cómo lo hago. Entonces, bueno, pues más o menos son 65, yo lo he puesto así más exacto porque es lo que he utilizado como punto de referencia, ¿no? Para no estar dando vueltas. Nivel 360, bien. Entonces, esta de las gráficas, una de las gráficas que, bueno, hay infinitas gráficas, y esta en concreto es para de 100, de 200 a 1000 millas el viaje, perfecto, porque si no utilizaré otra gráfica que es distancias cortas, que es lo que utilizamos para el alternativo, y Cost Index 30, que es lo que yo he puesto en el FMC. Hay el RC, Cost Index, etc, 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 ¿vale? Esta, por ejemplo. Entonces, vamos a ver. Entras por aquí, no os voy a explicar el detalle, simplemente que entro con una cosa que conozco, que es la distancia en millas, en tierra. Aquí hay una conversión por viento, un ajuste por viento para pasar de millas en tierra a millas en el aire. ¿Os acordáis en el Cost Index que había, y si no os lo digo, ahora hay unas siglas, alguna vez os las veis por encima, que es NAM, N es de nautical, M es de millas, y la A es de aire. Y veréis NGM, nautical, G de ground, de tal, y M de millas. Entonces, estas son las de ground, y aquí ya tengo, con la conversión de tal, tengo las en las que de verdad voy a volar, a volar arriba, ¿no? Entonces, tiras para arriba. En los casos en que tengas mucho más viento del que hay aquí, o estemos utilizando otras tablas, pues se hace matemáticamente, ya está la relación que hay entre bueno, da igual, seguimos por aquí. Entonces tiro para arriba, y entonces hasta encontrarme con el nivel de vuelo que voy a ir, 360. Aquí no se ve muy claro, 360. Entonces aquí tengo dos caminos, tiro para aquí, para ahora lo veremos, yo tiro por aquí. Entonces tiro por aquí, ¿hasta dónde? Hasta que encuentro mi landing way. Aquí es una línea de referencia, subo siguiendo estas curvas, no es objeto de este vídeo, hasta la landing way, 60. Entonces, pero hombre, ¿cómo sabes el landing way? Si tú normalmente vas a aterrizar ¿con qué? Con el zero fuel weight, con el peso del avión, más las reservas, que bueno, te las puedes imaginar, ya lo hemos visto, 200 kilos, esto es fácil tal, de aproximar, más el vuelo al destino alternativo, el vuelo alternativo. Normalmente son vuelos cortos, los alternativos son 100 millas, 150 millas, es decir, aproximaciones rápidamente la haces, es decir, el zero fuel weight más las reservas, que ya son las que son, más las que voy al alternativo, más el de contingencia, que también tengo una idea, entonces rápidamente te puedes hacer un poco con qué peso llegas a aterrizar, ¿vale? Y también, por otra parte, veis que aquí la definición tampoco es para tirar cohetes, 61, 62, 63, pues es bastante complicado ajustar el tiro, por lo tanto, pichi 5.9 en fuel, 5.9 toneladas, 5.900, y aquí ya no puedes ajustar más, las décimas ya va justito, ¿vale? Entonces ya tenemos el trifuel. Y siguiendo esto, volviendo a encontrarme al nivel de vuelo, viendo por aquí y corrigiendo por la desviación ISA, me da que el tiempo va a ser 2.25, pues 2.3, pues 2 horas 18 minutos, ¿vale? Entonces, esta es la famosa gráfica donde rapidito, clink, ya tengo trip fuel, por lo tanto contingencia fuel también lo tengo, es un porcentaje de, tengo el tiempo que tardaré y ya está, ¿ok? ¿Qué me falta? Irme al alternativo. El alternativo generalmente son unas distancias, veis, hay la misma, Cost Index 30, pero ahora es short, vuelos más cortitos. Entonces la gráfica es más sencilla, más cortitos quiere decir pues hasta 500, bueno, da igual, entre 400 y 100. Que estoy en 100, cojo 100, lo corrijo por viento, no entraremos en detalle, tengo viento en
en cola eran 30 o algo así, lo corrijo por viento, entro aquí y lo mismo de antes, me voy por aquí con el nivel con el landing, en este caso es con landing weight. Fijaros que aquí decidme si podéis ver si son 60, 59, 58, ¿vale? Es dificilísimo, por lo tanto, landing weight 60, tiempo 0,9, perdón, fuel, bueno, 0,9 y tiempo 0,3, ¿vale? 0,3 de decimales, ¿no? De tiempo, 18 minutos. ¿Qué me queda? Pues llegar allá y las reservas, 1500 pies. Siempre cojo el peor, porque si Marrakech me lo invento, ahora no me acuerdo, no lo tengo en la cabeza, lo que sea, pues a lo mejor tendría que estar, yo creo que es bajo, tendría que estar, pero da igual, siempre yo cojo la más baja, la peor, la pésima. 2260 kilos, la mitad 1130 kilos, pues este es mis reservas FETEN, las final, ¿ok? La de los 30 minutos, las que he de proteger sí o sí. Luego haré un Excel donde está resumido todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago con las tablas y estas sí que son accesibles por todo el mundo, ¿vale? Fijaros, aquí ya es LRC, ya no voy con Cost Index, ya estoy hablando con Long Range Queries, pero os digo, en este caso en concreto, velocidades muy parecidas, la LRC con la Icon del Cost Index 30. Todo esto lo hablo así de rápido porque hay el vídeo anterior Cost Index, que esto lo tratamos muchísimo, ¿no? Bueno, da igual. Estamos ya en Take Off Way, o como lo queráis, o el Break. 65, pues nivel 360. Bien, tampoco van a cambiar mucho, ¿no? Esto no entramos en detalle, ¿vale? Cambio. ¿Os acordáis que lo primero que hacía yo era entrar con la distancia en tierra 840 y con la curvita según el viento que tenía, en este caso en cara, pues la misma gráfica me lo permitía, como aquí es tabla, pues me lo tengo que hacer. 840, entonces me voy, o si tengo viento en cola o lo tengo viento en cara, en este caso era viento en cara, tenía 51,2 viento en cara, pues ya está, cojo, prorrateo, hago el promedio y 840 millas en tierra se han convertido en 975 millas en el aire, ¿ok? Que ya cuadraba con la gráfica aquella ¿vale? 975 millas que de verdad tengo que volar y que por lo tanto es la que tengo que tener en cuenta. Por lo tanto, 1000 millas, fijaros, air, ¿vale? 1000 millas, 975, 1000. Nivel 360, que está en la mitad aquí, y para cada columna de nivel de vuelo tengo, o bien tengo el fuel en kilos y el tiempo. Por lo tanto, hago un promedio entre 5.3 y 5.2, 5.3. Y hay un promedio entre 2.29 y 2.25, pues 2.27. Nada complicado, ¿no? Vale. Y entonces, a ese fuel teórico, fuel referencia, ¿vale? Hay que ajustarlo con el peso al aterrizar. El peso al aterrizar hemos dicho que eran 60, ¿ok? Pues vale, pues el trip fuel que entró en 60. Me ha salido 5,3 el fuel de referencia, ¿vale? 5,3 el fuel de referencia a una landing de 60, pues entre medio, ¿ok? Entre medio se prorratea, se hace el promedio 0.7, muy bien. Por lo tanto, corrijo el 5.3 con más 0.7 y me da 6. En otros casos es menos, está positivo. Por lo tanto, mi trip fuel, ya el de verdad, el final, 6.0. Basado en .78, esto también lo vimos en el perfil, lo vimos en el Cost Index, habían varios perfiles, este es el perfil típico del LRC, fijaros, .78, ¿vale? .78 y ya os lo adelanto, el LRC .781 en el FMC y el Econ, es decir, la velocidad
cost index 30, que son los cálculos. Es decir, fijaros, en las tablas tengo que trabajar con LRC y en la gráfica he podido trabajar con cost index 30. ¿Qué diferencia hay el E con cost index 30? .783, o sea, .78, para entendernos, ¿vale? Por eso os comentaba que aquí las gráficas y las tablas, como estoy hablando de velocidades muy similares, pues tienen que coincidir, si está bien hecho, mucho. Y para el alternativo, que antes utilizábamos las gráficas del alternativo, porque la tabla del alternativo. La tabla del alternativo, aquí, cuidado, si lo hacéis, cuidado, que aquí hay una trampa, que ahora va en libras. Hasta ahora hemos estado trabajando en kilos. Yo la primera vez me sorprendí, no lo entendía hasta que me fijé que aquí pone LB. ¿Ok? Entonces cuidado, como me pasó a mí, pues os lo adelanto. Ahora aquí trabajamos en libras. Bien, entonces estamos hablando del alternativo, eran 100 millas. Ahora estoy con un viento en cola de 30, pues estas 100 millas en tierra solo son 90 en el aire, ¿vale? Lo de siempre, es la primera conversión de ground a aire. Muy bien, y entonces entro con la distancia de aire, que son 90, que es aquí en medio, y entonces landing weight la he de pasar a libras, hago el promedio, y entonces aquí me da tengo tiempo, que es el promedio que he hecho, y luego aquí en libras lo paso a kilos y luego el nivel de vuelo. ¿Veis? O sea, aquí está vamos a verlo aquí. Este es por 1000 libras en libras y esto es la altitud, el nivel de vuelo. Por lo tanto, aquí el promedio es nivel de vuelo 180 para entendernos y las libras que salen pasadas 925 kilos. Me voy a que me faltan las reservas, que libras, cuidado, libras, entonces voy a estar 130.000 libras a 1500, da tanto, 30 minutos es la mitad, lo paso a kilos, 1099 kilos, como no podía ser de otra manera. ¿Os acordáis? 1.1 que estábamos hablando antes. La web, el SimBrief, entre otras cosas, el fuel. Entonces, trip me da esto, luego lo pondré en el Excel, contingencia 5%, alternativo tanto, y las reservas finales, las sagradas, 30 minutos. ¿Vale? Por lo tanto, minimum take of fuel, pam, pam, ya está. ¿Vale? Taxi, pues el que sea, el que yo le haya puesto en esta, que no me acuerdo cuál era, da igual, ni lo contamos. Este es el corazón del tema, el otro es, vale. Y entonces, repito, en el TopCat es el programa para weight and balance, takeoffs y landings, las pistas, el delay. Bueno, lo vimos en el vídeo de Colin Dark, cuando programamos el FMC, pues os saqué una hojita donde también muy resumen, donde decía para esas condiciones meteorológicas pues puedes hacer el delay TO2 y te puedes poner a más 45 grados centígrados, bueno, etcétera. Para esa pista en Barcelona ese día con esas condiciones tal. Para esto es el programa, ¿vale? Entonces, pero bueno, como aquí tenía algo de fuel, digo, y estimate, digo, pues lo voy a poner. Entonces le puse la distancia correcta, 800 y pico, perfecta, le puse el alternativo y aquí le puse estimate. Y entonces lo que él hace, por eso digo que cuidado, no es homogénea esta medida y él da pues 6280 kilos. Pero leyendo el manual, este número lo que hace es, vale, calcula esto según esta distancia y luego coge al alternativo y se pone 150 millas a un alternativo, él coge 150 millas, pum, y luego hace 30 minutos de holding, o sea, las reservas, las reservas finales. Por lo tanto, esto no es un trip fuel, tiene detrás ahí esto, por lo tanto este número no es homogéneo pero bueno, ya que estábamos, pues lo puse, ya está. Y luego el fuel planner tampoco es homogéneo, porque no me deja poner 360 o 350, da igual. La distancia la puedo ajustar, al alternativo no me lo deja ajustar, es 200 como mínimo. Y había alguna limitación más por aquí,
o sea, no reflejaba exactamente lo que es el nivel de detalle. Entonces, bueno, da esto, da 50, 280, o sea, no se queda lejos, pero claro, porque también va, no sé si aquí calcula eh, holdings, no lo sé, pero bueno, este programa también es bastante antiguo, era en la época en que no había estas herramientas como hay en, te puedes poner y que te calcula la centésima al fuel, ¿no? Entonces, no he hecho más comparaciones porque no tengo más add-ons que tal, que los hay en el mercado, ¿no? Que te hacen, ok, pero bueno, ya estamos situados. Entonces, el FMC, ¿qué le puse al FMC? Pues le tienes que poner el gross weight o el zero field weight, que le puse el zero field weight, pam pam, le tienes que poner un fuel, el que sea, tienes que poner el cost index, le puse vientos, le puse 360 y la desviación positiva de 10. Bien, entonces lo que os comentaba también, ves en la velocidad cost index 30, que es la llamada Econ, pues .782 match. Y si le pongo el RC para como un punto de referencia, .778. Bueno, pues, pichi pichi, ¿vale? Entonces, ¿qué me dio? Confirmo que la distancia en tierra 837, bien, no podía ser de otra manera. Salgo a esta hora, llego hasta ahora el reloj cuando lo hice y salgo con un fuel que es tanto y la previsión de llegar a Marrakech es con este fuel. Entonces, 2.9, bien. Entonces, simplemente cambia en que, y estaba previsto 11.39. Despego, le pongo en el FSX este viento, ves que lo ha cogido. En el FSX le puedes poner bueno, ya lo sabéis. Le pongo este viento, ya lo ha cogido, he navegado un poco, he volado un poco, y bueno, entonces él, como este era un viento de cara, ¿os acordáis? Ya me dice que voy a llegar 5 minutos más tarde de lo que tenía previsto en tierra, y en vez de 2.9, 2.8. Bueno, pichi pichi, lo mismo, ¿no? Pero bueno, que veáis lo que toca la referencia. Y aquí tenemos el resumen, las gráficas del manual, las tablas del EPMDG, la web, el TopCat. Estos dos, pues entenderlo, como os he dicho, no es homogéneo, pero digo, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pinta tiene esto. Entonces, fijaros, vamos a ver. Reserva final, como por empezar por lo fácil, no podía ser de otra manera, 1.1, ¿vale? Bien. Nivel óptimo, 360, 360, la web me daba también 360 y en el FMC me da 380. Bueno. Trip, entonces lo he dividido en trip y alternativo, ¿vale? Luego el de contingencia y todas las historias, pues ya pero el trip y el alternativo y irme al alternativo en fuel y en time y en tiempo. Con gráficas 5.9, con la exactitud que ya habéis visto que aquello tiene, poca, para entendernos. Gráficas, tabla 6.0, web 5.7, la verdad es que perfecto. TopCat, teniendo en cuenta que aquí ya está el irme al alternativo y 6.3, vale, muy bien. Y el NG 5.4, que este a mí ya me tiene más despistado porque no sé lo que hay ni he encontrado documentación de qué es lo que hay detrás de cada, aparte de las limitaciones que os he comentado. Y el FMC que me dice 5.6, voy a gastarme 5.6 y 2 horas 13, 2 horas 19, 2 horas 16, 2 horas 15, vamos, perfecto. Es decir, la exactitud es, fijaros, estamos hablando de décimas, bueno, perfecto. Perfecto. Teniendo en cuenta cómo se está calculando el tema, con gráficas y con redondeos y alternativo, lo mismo, pim pim. Sorpresa, ahora comentaré. Alternativo 18, 20 minutos, aquí pone 27 minutos. Entonces, aquí no lo sé, lo tengo que mirar más con detalle. No sé si aquí en el alternativo añade un holding o añade algo, me lo tengo que mirar. Todo lo demás lo tengo bastante claro de lo que hace este calculador web, pero aquí me sorprendió. Pero bueno, tampoco no es nada que pase nada, ¿no? Cuando va al alternativo. Yo creo que hay alguna cosa que yo no sé, y que él lo añade. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues digo, bueno, pues vamos a hacer bueno, taxi. El taxi yo he dicho, pues estoy en Barcelona, 15 minutos no me lo quita nadie.
15 minutos a 15 kilos por minuto, 225 kilos. El APU, el APU, que el otro día un profesor mío me lo dijo, es APU, no APU, el APU, 15 minutos, pues tanto, ¿vale? Nada comparado con total, 251 kilos, pues punto 3, punto 3 redondeado. Entonces, mi cálculo de mi fuel, cogiendo entre todos, pues cojo este que son las tablas que tenemos acceso todos, ¿vale? Las tablas. Pam, 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 pam. ¿Qué hago? Taxi, punto 3. Trip, 6. Contingencia, 5% de 6, punto 3. Y punto 3 es superior, y ya tengo la cabeza que era a los 5 minutos, que era punto 2. ¿Os acordáis? Por lo tanto, pongo el 5%. Si es una hora, cuidado, a lo mejor tengo que poner 5 minutos, ¿eh? Vale. Este, como dura 2 horas, pues la contingencia es alto, entre comillas. Alternativo, punto 9. Reservas finales, punto 1, las sagradas, por lo tanto, block fuel o fuel en rampa en inglés, o fuel en plataforma o ramp, como lo queréis llamar, 8.6. Aquí tengo que poner 8.6, que me carguen de fuel. Y cuando yo programe el FMC, le diré que reservas quiero 2. 2, ¿qué quiere decir? Pues las que necesito para llegar con las reservas que son oficiales, las finales, y punto 9, que es lo que necesito para ir al alternativo. Y quiero que me avise y que tenga en cuenta cuando me pongan a hacer hold, esperas en tal, que es cuando te das cuenta que empiezan a ver los retrasos, quiero que me avise cuando llegue a ese nivel de 2. Entonces, esto sería exactamente el cálculo del fuel. Pelado. Entonces, ¿yo qué haría? Digo yo qué haría porque cada uno hace lo que quiere, ¿no? Con esto, ¿yo qué hago? Bien, trip, pues estoy volando en una red, en online. Todos tenemos ganas de volar, es el sábado, todos vamos a llegar a Palma de Mallorca, y entonces en Palma de Mallorca se va a armar, y yo sé que voy a estar 15 minutitos, fácil, es un ejemplo, como cualquier otro. Pues yo ya me pongo aquí dentro de trip, porque no lo voy a poner en contingencia, no lo voy a, dentro de trip me añado 15 minutos de holding, ¿ok? Lo que sea, pam. Yo en trip poquito más algo que me dé la gana, pero razonablemente poco más pongo, porque 15 minutos a 1500 pues ya da para estar dando vueltas por ahí, ¿no? Teniendo en cuenta que antes por ahí tengo el contingente. Y luego, otra cosa, alternativo, punto 9. Al alternativo, yo no sé si esas tablas contemplan el go around, la frustrada. La frustrada eran unos cuantos kilos, lo hemos visto antes. Pues bueno, yo aquí al alternativo siempre le pongo un redondeo, lo subo. También es verdad que tampoco hace falta ir con mucho detalle porque yo no pago el fuel, ¿me entiendes? Pero un poco por ser coherente, con es decir, hacer cosas coherentes. Pues yo al alternativo le añado la frustrada, y yo al alternativo le añado un holding, es decir, el alternativo, y si lo leéis hablando exactamente, te dice que pam, 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 y llegadas siempre son llegadas rectas, es decir, aproximación y aterrizaje con straight, rectas. Entonces, lo normal es que no sean rectas, y lo normal es que aunque sea un alternativo, si tú eliges un alternativo es porque en el de destino hay un buen pollo, entonces no eres tú el único que te has ido al alternativo, se han ido muchos, entonces también es posible que llegues al alternativo con holdings, con esperas. Por lo tanto, por coherencia, yo al alternativo también le pongo 15 minutillos de holding, ¿ok? Repito, esto cuando lo pones pero por ser un poquito coherente, ¿no? Por ser un poquito, decir, vamos a darle una vueltecilla más de tornillo, que tampoco pasa nada, tampoco las cifras cambian mucho, pero yo cuando lo calculo lo hago de esta manera, le hago estos añadidos. Pues ya está. Documentación, toda esta. Esta es la oficial. La de IBAO la doy como oficial también, ¿vale?
y ya está. El manual, este. El que es dificilísimo encontrar, este. ¿Vale? Y ya está, Es que, como siempre, sabéis que son tal. Hay algunos de estos que son antiguos, pero da igual, como os dije en el cost index, sirven mucho porque te dan el concepto, que los números que estén poniendo ahí en este momento a lo mejor, pues eso, te hablan cost index 30 y hoy en día están yendo con index 6 a casi todos, menos pues bueno, da igual, el concepto es este, ¿no? Y entonces también os diría, como he repetido muchas veces, es que estos son tochos, normalmente son tochos, y si es un inglés básico, es decir, no os asustéis, es un inglés técnico, por lo tanto, es decir, cuesta más, y por eso me veréis muchas veces que yo hablo de siglas, pero es que las siglas no es porque me guste hablarlo en inglés, y ni las traduzco, porque las traducciones serían erróneas, pero esas siglas son las que vas a ver 1000 veces, y como os he dicho es, por ejemplo, One Engine Inoperable, el OEI, pues esto lo vais a ver un montón de veces, pues la escribo así tal cual para ya que se sabe que eso quiere decir que tengo un motor menos, etcétera. Entonces, cierro el paréntesis. Entonces, bueno, sí, son manuales en un inglés técnico básico, y si no os queréis leerlo todo el tocho, lo que he dicho muchas veces, leer los primeros capítulos, o el primer capítulo, el segundo, siempre te da una imagen global, te explica lo que va a ser el manual, y muchas veces con eso ya tienes el 50% de la información, o ya te has hecho el concepto, ¿ok? Bueno, pues 1 hora 21 minutos, bien. El siguiente ya, o sea, estos dos del cost index y el del fuel, pues han sido teóricos, han servido también para entender qué es sobre todo el de cost index, para entender el FMC, las pantallas CDU, si pone el RC, qué quiere decir, si pone ECON, qué quiere decir, si pone, qué quiere decir, cómo calcular el nivel de vuelo óptimo, en base a qué, todo lo que vimos. Quizá en el cost index tocamos más FMC que aquí no hemos tocado nada, pero bueno, yo creo que son dos temas muy, o al menos a mí personalmente, pues me han atraído mucho desde el principio, es decir, saber cuando pones un numerito, como digo siempre, qué es lo que hay detrás para poner ese numerito. Yo pongo 8.9, bueno, pues hay todo ese Excel y todas esas tablas que te llevan a poner 8.9, ¿vale? Es un paso más cualitativo, no tanto cuantitativo, cualitativo, pues de conocer el 737 lo que está y lo que estás llevando, ¿no? Simplemente es esto. El siguiente vídeo volveremos ya al FMC con más de detalle, y las cosas ya si os ocurre alguna cosa, pues me lo decís, y a ver, primero que la sepa, por descontado, pero ya se me están acabando los temas, entonces lo que haré será, como os dije antes del cost index, hablamos del cost index porque además coincidía que cronológicamente cuando empiezas a programar el FMC en la CDU, pues son de las primeras pantallas que entras, el performance y tal, y ahí está el cost y tal, pero pues procuraré seguir la cronología, es decir, qué pantallas, qué datos normalmente no utilizamos o que son tal, en ascenso, en crucero, en descenso, algunos truquis, que siempre hay algunas LKS de esas que están por ahí que nunca utilizamos, el ABIM, por ejemplo, etcétera, ¿no? Cositas de estas. Y ya está. Entonces, repito, si os ocurre alguna cosita que además yo la sepa, porque ya se me están, después de los 20 y tantos vídeos, ya me estoy quedando sin tema, a no ser que se me ocurra tal. Antes me adelanto a vosotros, pues si eso le ha ocurrido a alguien, tengo pendientes en aproximaciones el circling, este también lo haré, pero bueno. Entonces, lo que queda por delante, lo que me voy a dedicar es a la FMC. No sé si esto va a ser un vídeo o van a ser dos. Intuyo que con uno lo tendremos superado. Y el circling. Y no sé qué más. Lo que digáis vosotros. Muy bien, pues como siempre, chao y hasta la próxima.